Otra manera de representar un conjunto de datos es mediante las gráficas con base a las tablas de frecuencias. Cuando nosotros tenemos una tabla de datos cualitativos, no importa si es nominal u ordinal, podemos hacer el gráfico de barras y el gráfico de pastel. Para hacer el gráfico de barras o el gráfico de pastel, podemos seleccionar con todo y el título, la columna de las categorías y la columna de las frecuencias. En este caso seleccioné las frecuencias absolutas, sin embargo puedo agarrar la relativa o la porcentual. Es válido agarrar cualquiera de estas tres. Me voy a insertar. Aquí no todas tienen esta opción, pero hay gráficos recomendados. Si no tuvieran la opción, pues se van a gráfico de barras o de columnas. Aquí en gráficos recomendados me recomienda el gráfico de barras y el gráfico de pastel. Si yo selecciono el gráfico de barras, vamos a dejarlo más chiquito. Ahí está, ¿ven? Este gráfico de barras lo podemos editar porque así como está, pues no es muy informativo que se diga. Entonces aquí, con donde está el símbolo de más, si yo le doy clic derecho, puedo agregar el título de los ejes y puedo agregar la etiqueta de datos. De esta manera puedo saber con exactitud la altura de cada barra. Recuerden que la altura representa la frecuencia. En este caso usamos una frecuencia absoluta que cuenta el número de datos distintos que hay. Es decir, cuenta el número de veces que se repite cada dato distinto. O en este caso estamos contando personas. Podemos poner número de personas. O pongo simplemente frecuencia o pongo una F minúscula, haciendo referencia a que el eje vertical representa la frecuencia absoluta. El eje horizontal representa el género, que es femenino o masculino, y la tabla en sí puedo ponerle el título como el... Ahí ya lo borré, vamos a regresarlo. Puedo cambiar el título poniendo o describiendo de dónde estoy tomando estos datos. Por ejemplo, puedo poner género de los estudiantes del salón tercero A. De tal manera que con esto yo ya sé cómo interpretarlo y en qué contexto interpretarlo. Recuerden que para que una gráfica sea informativa, pues tiene que tener los datos muy específicos. Porque si yo no le pongo los títulos a los ejes, si yo no pongo la descripción de a quiénes estudio, ni tampoco doy la frecuencia exacta, pues es difícil su interpretación. Si yo hubiera agarrado el gráfico de barras, pero en el gráfico de pastel en vez de gráfico de barras, por ejemplo, de nuevo selecciono mi variable género y mi frecuencia absoluta, me voy a insertar, gráficos recomendados, gráfico de pastel, aceptar. Para que un gráfico de pastel sea informativo, así como está, no me dé información. ¿Qué es F? ¿Qué es M? ¿Qué es F minúscula? Y además no me dice los porcentajes. Entonces aquí puedo poner etiqueta de datos. Vean que me da la frecuencia absoluta, no la porcentual, que es la que yo quiero. Así que selecciono con un clic los datos, los valores, aquí están las etiquetas. Con el clic derecho me voy a dar formato a etiquetas de datos. Y pongo porcentaje. Vean que aquí me pone la frecuencia y el porcentaje que representa de acuerdo al total de datos. O puedo dejar simplemente el porcentaje quitando el valor. Puedo cambiar el título para que sea más fácil de interpretar. El género de los estudiantes
También pueden poner una descripción en el mismo título de que F es femenino y M es masculino, o en la descripción de su reporte estadístico que hagan, o de manera verbal al momento que lo expliquen, pues explicar qué es esa F y qué es esa M. También pueden cambiar los colores, ya sea las barras o el gráfico de pastel. Si ustedes le dan doble clic, se selecciona el gráfico completo. Y si le dan un clic, se selecciona un sector en específico. Con clic derecho podemos cambiar el color. Por ejemplo, quiero que sea... Bueno, ahorita seleccioné las etiquetas. Yo no quiero cambiar las etiquetas. Quiero cambiar este sector. Entonces, con doble clic voy a cambiar de naranja, voy a poner gris, por ejemplo, o puedo poner rosado. Pero esto representa el masculino, así que a lo mejor este rosado no es representativo. Y ahí entra en juego los colores, o sea, si yo puedo poner un color que represente mejor a cada categoría, pues mejor que ponga ese color que los represente y no uno que pueda confundir. Así como está, quizá ahorita ya no aplica eso de que a las mujeres les toque el rosado y a los hombres el azul, pero se sigue manteniendo esa idea y se puede malinterpretar esta gráfica si yo lo dejo así. Porque yo puedo pensar que estas son las mujeres y estos son los hombres cuando realmente es al revés. Entonces, los colores también juegan un rol importante en cuanto a las gráficas y el diseño de gráficas. Igual aquí pude poner este de color rosado y esta dejarlo de color azul. O poner otros colores. Voy a dejar esta gráfica aquí a un ladito. Si yo quiero hacer las gráficas para una variable numérica, pues ya vimos que tenemos dos tipos de tablas. Tengo los datos ordenados, que son los datos que están dato por cada renglón. Vean que aquí solo tengo los de 18, solo los de 19, solo los de 20 años y así sucesivamente. O también puedo tener datos agrupados, que son agrupaciones por intervalos. En ese intervalo se categorizan todos los datos que caigan dentro de él. Dependiendo del tipo de datos que yo tenga de tabla, son los gráficos que vamos a hacer. Si yo tengo una tabla de datos ordenados como esta primera que está aquí arriba, pues las gráficas que se hacen también son las de barras y la de pastel. Por ejemplo, selecciono mi variable y su frecuencia, me voy a insertar, me voy a gráficos y selecciono, por ejemplo, el gráfico de barras. De nuevo, esta gráfica la podemos editar agregándole títulos a los ejes. Aquí sería cuestión de que ustedes le den clic y los editen. También cambiarle título a la gráfica y ponerle la etiqueta a los datos para saber con exactitud la altura de que representa la frecuencia. Si yo en vez del gráfico de barras quisiera el gráfico de pastel para este conjunto de datos ordenados, de nuevo selecciono mi variable y la frecuencia absoluta, me voy a insertar. Aquí vean que en gráficos recomendados no me ofrece el gráfico de pastel, entonces me voy directo a estos gráficos y los selecciono. Ahora, el problema en este es que vean que las categorías no están bien representadas. Tiene 1, 2, 3, 4, 8. O sea, estos no representan mis edades. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esto? Entonces, si yo selecciono esta barra de datos y le doy clic derecho, voy a dar formato a la leyenda de datos. O también aquí, perdón, aquí no me aparece. Acá donde dice selección de datos. Aquí donde dice etiqueta del eje horizontal, donde está el 1, 2, 3, así hasta el 8, vamos a editar. Y selecciono estos que realmente representan mis categorías, las edades de 18 a 25 años. Le doy a aceptar. Aquí le doy a aceptar. Y ya aquí me lo cambia. Ahora sí puedo decir que este sector azul representa a los que tienen 18 años. Este sector naranja representa a los de 19 años.
Y también puedo ponerle las etiquetas de datos. Casi todas tienen una frecuencia similar proporcionalmente hablando de todos los datos, por eso parecen sectores circulares iguales, sin embargo hay diferentes. También puedo poner los porcentajes cambiando las etiquetas de los datos y en vez de valores poner porcentaje. Y aquí puedo ser más específica indicando edades de quién, ¿no? Edades de los alumnos, edades de los clientes, edades de algo, ¿no? Habría que especificar. Ahora, cuando yo tengo datos agrupados, por ejemplo estos, los gráficos que se hacen son otros. El histograma, el polígono de frecuencias y el ojiva. Pero pues esas gráficas las vamos a ver en otro video.